El texto para esta noche está en el primer capítulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, ¿estando quién? Yo, Pablo. Pablo dice, estando yo persuadido de esto. Estoy convencido de esto, estoy seguro de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Y de qué obra está hablando? De la obra de salvación. Estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, queridos, esto es interesante y ese es el tema de esta noche. Mira cómo empieza Pablo la carta. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, escriben a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo y Silas escriben ¿a quiénes? A los santos. Interesante que Pablo le llama a los miembros de iglesia, les llama santos. Pablo y Silas escriben a los santos. ¿Quién es un santo para nosotros? El que no peca, el que no cae, el que no hace nada de malo, el que no come carne, el que no arma el arbolito en Navidad, el que no celebra cumpleaños. Ese es el santo para nosotros, los seres humanos. Y Pablo dice, escribo a los santos. Cuando uno piensa así, Pablo le dice a los filipenses, escribo a los santos, esos hermanos de Filipos deben haber sido maravillosos, lindos, ¿no? Todos santos. Pero mira lo que hacían esos santitos de Filipos. Lee el versículo 15, dice, algunos entre ustedes a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esos eran los santos, envidiosos, peleadores. Hasta las cosas buenas que hacían, porque ¿tú crees que predicar el evangelio es malo? No, predicar el evangelio es bueno, pero ellos predicaban el evangelio no por predicar el evangelio, sino porque querían decirle, mira Pablo, nosotros no necesitamos de ti, nosotros solos podemos. Por eso Pablo dice, algunos predican el evangelio por contienda, para añadir aflicciones a mis prisiones. Los hermanos de Filipos eran unos peleadores, ¿sabes? Entre ellos se comían vivos, discutían, peleaban. No reconocían la autoridad, imagínate, la autoridad de Pablo, la autoridad apostólica de él, no la reconocían. Hablaban mal de sus pastores. Eso es los de Filipos, no ustedes. ¿Ah? Y Pablo les dice a los santos, ¿cómo puede un peleador de esos ser santo? ¿Cómo puede un tipo de esos ser santo? Pero Pablo le dice, escribo a los santos. El problema, querido, aquí es, ¿cómo se es santo? En primer lugar, Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, escribo a todos los santos en Cristo Jesús. La única manera de ser santo es estar en Cristo Jesús. No estar en la iglesia, porque tú puedes estar en la iglesia y no eres santo. Santo no es el miembro de iglesia, santo es el que está en Cristo Jesús. Pero pastor, entonces la iglesia no importa. Claro que importa, porque el que está en Cristo Jesús tiene que estar en su iglesia. ¿Y por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa.
Porque también hay gente que dice, sí, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la organización. Yo no sé cómo ama a Jesús. Porque vamos a decir que yo le digo a este amigo, ¿cómo te llamas? Mira, César, te invito a cenar mañana a mi casa. Voy a preparar un espagueti al pesto que nunca has probado. Te espero a las 8, pero no me traigas a la sinvergüenza de tu esposa. ¿Aceptarías esa invitación, no? Pues qué hombre que se presa de hombre podría aceptar una invitación de esas. Ahora, ¿cómo hay gente que se atreve a decir, yo amo a Jesucristo, Jesucristo es todo, pero con la organización no quiero saber nada porque ahí hay pecado, porque hay esto? ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo crees que Jesús te va a aceptar cuando tú rechazas a su esposa? Porque Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y la Biblia dice, débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. No te atrevas a tocarla. Débil y defectuosa. Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué tú piensas que la iglesia es débil y defectuosa? Yo sé por qué. Porque yo soy miembro de esta iglesia. Porque si yo no fuera miembro de esta iglesia, la iglesia no sería débil y defectuosa. Porque te voy a hacer raciocinar. Imagínate si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, con ese carácter que tienes, lindo, maravilloso, así como tú, ahí sería perfecto, ¿no es cierto? ¿Tú te das cuenta por qué la iglesia es débil y defectuosa? Entonces, ¿por qué entras y comienzas a apuntar con el dedo? Este, aquel, el otro. Todos nosotros somos santos, pero todavía no somos santos. Todos somos santos, pero estamos en proceso de crecimiento. En proceso de crecimiento. Mira lo que dice el versículo que leí de nuevo. Dice, estoy seguro, dice Pablo, estoy convencido de esto, que el que comenzó la obra de la salvación en vosotros, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No dice la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Cuando habla de el día de Jesucristo, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Al día de la segunda venida de Jesucristo. Y Pablo dice, el Señor Jesucristo empezó la obra en ti, pero no la ha terminado todavía. La está perfeccionando. Sigue trabajando en ti y la va a perfeccionar hasta, o sea, todos los días, cada día, y solo la va a terminar cuando Jesús vuelva. Porque ahí seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿quién va a hacer esa obra? El Señor Jesucristo. Pero, ¿sabes qué? Esto me da esperanza a mí. Porque a pesar de los defectos de mi vida, de mi carácter, Pablo dice que yo puedo ser santo mientras esté en Cristo Jesús. Pero que la obra todavía no está terminada. Que Jesús está trabajando, porque lo maravilloso de Dios es que te encuentra en la vida como piedra bruta, no vales nada, nadie te presta atención, nadie te mira, nadie te da importancia, nadie te quiere. Piedra bruta. Y Jesús te toma en sus manos, piedra bruta. Pero con amor te va lapidando. Y dice que cuando Cristo venga, ya no serás piedra bruta, serás un bello diamante. Un diamante. ¿Tú te acuerdas que cuando
Juan tiene la visión de la ciudad, ve piedras preciosas por aquí, por allá, columnas maravillosas. Y tú te acuerdas lo que Juan dice, que cuando lleguemos allá, dice, te haré columna en el templo de mi Dios. Tú vas a ser por toda la eternidad un diamante precioso, brillante. Ah, pastor, pero yo estoy lejos de ser eso. Claro que tú estás lejos, yo también estoy lejos. Sabes que yo soy un enamorado de Pablo. Para mí Pablo es el gran maestro de predicación, el gran maestro de evangelismo. Yo estuve dando clases para pastores en nuestra Universidad de Andrews en mayo de este año y les hablaba a ellos de Pablo como el gran modelo de evangelista. Cuánta cosa que aprender de Pablo. Y una de las cosas que a mí me admira es que Pablo en ningún momento viene al púlpito y se presenta como un santito que ya alcanzó, que ya logró. Al contrario, si tú analizas Romanos 7, vas a ver que él dice así, yo no entiendo lo que pasa conmigo. Porque yo conozco lo que Dios quiere de mí y yo quiero ir para allá. Pero cuando me descubro, ya estoy yendo todo al contrario. Y dice, ahora, si yo quiero caminar por allá, pero voy caminando por aquí, entonces ¿quién está caminando por aquí? Ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Y en un momento el pobrecito llega, yo no sé si tú te has sentido como Pablo alguna vez, que quieres servir a Dios, quieres caminar en sus caminos, quieres ser bueno, pero cuando te descubre ya estás vociferando, gritando, agrediendo, hablando tonterías, haciendo tonterías, ahí te arrepientes, lloras, pides perdón, ahí dices, de nuevo Señor, voy. Y cuando ya te das cuenta, ya estás de nuevo aquí, y pasa un día y pasa otro día y la misma cosa, sigues ahí, sigues ahí. Pablo llega a un momento en que él se desespera y dice así, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo llorando, mira al cielo y dice, Señor, quiero morir, no quiero vivir más. Esta vida de hipocresía, esta vida de mentira, esta vida de fracaso, de derrota, no la quiero vivir, Señor, no aguanto más esta vida. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y quién es Pablo? El gigante Pablo, fundador de iglesias, tremendo evangelista, el hombre que aún preso no se desanima y sigue hablando del gozo y de la alegría en Cristo. Ese hombre en un momento de su vida, quiero morir porque no aguanto más mi vida. Y cuando habla a los filipenses, y eso vamos a estudiar otra noche, dice así, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, ¿qué cosa? Me olvido de mis errores, de las tonterías que hago todos los días. Y olvidándome de lo que queda atrás,
me proyecto al blanco. Pablo está hablando de un blanco. Nosotros vamos en camino a una persona, al día glorioso de la venida de Cristo. Vamos caminando hacia allá, siendo perfeccionados todos los días. Interesante, Pablo habla, si tú revisas todas sus epístolas una y otra vez, no puedo, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Yo quiero servir a Dios, pero no puedo, no consigo. Pero cuando está ya preso en Roma, al mismo tiempo que escribe a los filipenses, le escribe una carta a Timoteo. Y al final, es la última carta que escribe. Al final de la carta de Timoteo, dice una de las palabras más bellas que yo encuentro en la Biblia. Dice así: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Ahora estoy listo para recibir la corona de justicia, que está reservada no solamente para mí, sino también para todos los hermanos de Sacramento. ¿Cómo puede ese hombre que durante años decía, no puedo, no sé qué hacer conmigo, miserable hombre que soy, todavía no lo he alcanzado, me olvido de lo que queda atrás, sigo? ¿Cómo puede ese hombre haber llegado en un momento de su vida y decir, acabé, ahora sí estoy listo para encontrarme con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque él creía, por eso dice, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, estoy seguro de esto, que si Jesucristo un día te encontró en la vida perdido, acabado, destruido, deformado por el pecado, y Él comenzó la obra en ti, la va a terminar un día, hasta el día de la venida de Cristo, la va a terminar trabajando constantemente todos los días. El problema es que a veces nosotros los predicadores venimos al púlpito, hermanos, porque la vida cristiana tiene que ser así, porque no puedes hacer esto, porque no puedes hacer aquello, porque no puedes mirar para aquí, porque esto es pecado, porque esto es de origen pagano, y el propio predicador no vive lo que está predicando. Y la pobre iglesia vuelve atormentada, desesperada, porque se le presenta un tipo de vida cristiana que no existe. Ahora, cuidado, yo no estoy diciendo que la vida cristiana está llena de fracaso. Lo que te estoy diciendo es, no tengas miedo de fracasar. No te desesperes porque has fracasado. No te desesperes porque has caído, porque estás en proceso de perfeccionamiento, porque Dios está trabajando contigo. El que ha empezado la obra en ti, ciertamente la va a terminar. Esto es extraordinario, queridos. Tú sabes que yo conozco personas que quisieran bautizarse, personas que quisieran comenzar la carrera cristiana, quisieran aceptar a Jesucristo, pero dicen así, no, pastor, tengo miedo, porque si empiezo y después fracaso. Mi padre era uno de ellos. Mi padre conoció el Evangelio cuando mi madre aceptó y se bautizó, pero el papá llevó 34 años diciendo no. Y yo ya era pastor. Y un día le pregunté, papá, ¿por qué no te entregas a Jesús? Y él me dijo así, es que yo soy un hombre de palabra, hijo. Yo soy un hombre de palabra. Yo cuando digo sí, es para no caer. Pero para estar como otros cristianos que dicen sí, después caen. No, yo no. Yo cuando diga sí, puedes creer que no caigo más. Pobre mi padre. No existe hombre que cuando dice sí ya no va a caer. No existe eso. Entonces si tú estás pensando, no me voy a bautizar porque todavía no. Ese no es argumento. No me voy a bautizar porque en la iglesia hay hipócritas. Sí. ¿Y cuál es el problema?
A esos hipócritas, Pablo, si estuviera vivo, le diría: yo escribo a los santos del sacramento. 7 hipócritas hay, son los santos. Pero ¿cómo santo? Un hipócrita mentiroso que anda con la Biblia y pues hace otra cosa. Pero es que son santos en proceso de... Estoy trabajando con ellos. Calma, dice Jesucristo. Calma, déjame trabajar. Tú sabes que tal vez tú no has llegado todavía al ideal que Dios tiene para ti, porque tú no le dejas a Jesús trabajar en tu vida. Porque tú mismo te vives cobrando. Tú mismo te vives exigiendo. Entonces, ¿qué pasa? En tu afán de querer ser bueno, en tu afán de querer andar bien, ¿qué es lo que haces? Te olvidas de Jesús y te concentras aquí en el comportamiento. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque esto es pagano, porque esto es aquello. ¿Y dónde está Jesús? Ni me acuerdo de él. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy tratando de ser bueno. Nunca vas a ser bueno. Con tu fuerza de voluntad, con tu dominio propio, nunca vas a ser bueno. Y aunque hagas cosas buenas, tu justicia es como trapo de inmundicia, no vale nada para Dios. En lugar de concentrarte aquí, tienes que ir a Jesús, pecador como seas, y agarrarte de Jesús y decir: Señor, estoy aquí porque no puedo. Estoy aquí porque mi carácter es terrible. Estoy aquí porque yo solo he intentado y he fracasado. Tú eres mi esperanza, tú eres mi seguranza, en ti estoy aquí. Y entonces Pablo dice: escribo a los santos en Cristo Jesús. Estás en Cristo, eres santo. Es admirable, Pablo. Sabes, el otro día alguien me dice: pastor, desde que yo lo conozco a usted solo predica Jesús, 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 Jesús. ¿Y el mensaje del tercer ángel dónde queda? Pero el mensaje del tercer ángel es Jesús, querido. Apocalipsis 14 dice: vi volar en medio del cielo otro ángel teniendo el evangelio eterno. ¿Qué cosa es el evangelio? El evangelio es buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Tú no puedes, pero Jesús puede. Ven a Jesús. Ese es el evangelio eterno. Ahora mira, Pablo, en 4 capítulos, porque la epístola a los Filipenses tiene 4 capítulos, solo 4 capítulos. En 4 capítulos, ¿sabes cuántas veces menciona a Jesucristo? 39 veces. Jesucristo, Cristo, en Cristo, de Cristo, por Cristo. 39 veces en 4 capítulos. Seguro que también uno de los santos por ahí en sus tiempos le preguntó: Pablo, ¿por qué no predicas el evangelio eterno? ¿Y qué estaba predicando Pablo? Jesús, Jesús, Jesús. La vida del cristiano tiene como principio Jesús, como medio Jesús, como fin Jesús. Y en esa aproximación a Cristo, oh querido, en esa aproximación a Cristo suceden maravillas. Tú nunca vas a entender el evangelio. Con tu mente humana no lo vas a entender. Por eso algunos me preguntan: pastor, ¿qué haremos en el cielo toda la eternidad? ¿Qué haremos? Ya no habrá trabajo, no habrá... ¿Qué haremos? La vida no será medio aburrida, así sin hacer nada. Interesante la pregunta. Una cosa yo les aseguro: rascarnos la barriga toda la eternidad no va a ser el trabajo. Entonces, ¿qué haremos en el cielo? Estudiaremos los misterios del evangelio y nunca los terminaremos de entender. ¿Y cómo piensas entender aquí en la tierra? Si allá en el cielo, con el mismo Señor Jesucristo explicándote, no vas a terminar de entender, ¿cómo en esta tierra vas a entender el evangelio? El evangelio es inescrutable. Lo que Jesús hace por ti es inescrutable, querido. Toma, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo
está en la miseria, en la desgracia, oliendo a puerco, estiércol de puerco pegado a su ropa, cabello sucio, desgreñado, los piojos cayendo, inmundo, asqueroso. Y entonces el hijo dice así: me levantaré e iré a mi padre. Pero ¿por qué se acordó del padre? Porque ya estaba reventado, ya todo fracasado, todo le falló. Fue a buscar empleo, lo mandaron a cuidar de los puercos, no podía ni comer la comida de los puercos. ¿A dónde más iba a ir ese hijo ingrato? Entonces solo le restó el padre. Y dijo: me levantaré e iré. ¿Y sus problemas se resolvieron? No. Porque hay mucha gente que dice así: un día me entregaré a Jesús, un día iré a Jesús, un día me rendiré. Ahí tus problemas no se acaban. Con una decisión de un día iré, un día me bautizaré, un día ahí no se resuelve nada. Los problemas se terminan cuando dejas de decir un día y te levantas y vas, como el hijo pródigo. ¿Pero qué hizo el hijo pródigo antes de ir? Se bañó, se cortó el cabello, se echó perfume, se cambió de ropa y bien limpiecito se fue. No. Y eso es lo que mucha gente dice: no, pastor, es que yo todavía tengo problemas para arreglar. Pero ve a Jesús con tus problemas. No, pastor, es que yo todavía fumo. Pero ve a Jesús con tu cigarro. No, es que yo tengo 3 mujeres. Ve con las 3 mujeres. Ahora, si tú solito puedes cambiar tu vida, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú tienes que ir a Jesús como estás. ¿Por qué? Porque Él es el que te cambia. Él es el que comienza la buena obra en ti, no eres tú. Entonces tú ve a Jesús, entrégate a Jesús como estás. Pero es interesante este aspecto de la parábola que poca gente conoce. ¿Qué dice la parábola? Que cuando el padre, que representa a Jesucristo, vio a su hijo venir a lo lejos, dice que él corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y todos piensan: qué bonito, lo abrazó y lo besó, pero tú no sabes lo que eso quiere decir. Es que la cultura allá era una cultura diferente a la nuestra. Hoy día un hijo es ingrato con el papá, se va, no se acuerda de él y todavía le roba dinero antes de irse. Hoy día no le sucede nada, pero en los tiempos del hijo pródigo, eso merecía la pena de apedreamiento. Lo apedreaban hasta morir al hijo ingrato, al hijo rebelde, al hijo que en vida le había pedido la herencia al padre. Ese merecía morir a pedradas. ¿Y por qué el padre corrió? Corrió porque lo amaba, pero también corrió porque quería salvarlo, quería protegerlo. Porque si no lo abrazaba, si no lo cubría con sus brazos, lo iban a matar. Entonces él, al abrazar a su hijo, lo que estaba diciendo es: si van a apedrear, apedréenme a mí, pero yo voy a salvar a mi hijo. Ese es Jesucristo. ¿Cuántas veces yo encuentro gente que dice: pastor, no, para mí ya es tarde, para mí ya no hay perdón, pastor? Usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no tiene ni idea de cómo he vivido. No, yo no tengo idea de cómo has vivido. Pero yo sé quién es Jesucristo. Y yo sé lo que Él es capaz de hacer en tu vida. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, no importa cuán lejos te has ido, cuán hondo has caído. Has entrado esta noche aquí. No tienes por qué volver sin esperanza de salvación. Jesús te abraza. Pastor, pero es que yo merezco la muerte. Sí, mereces la muerte, pero Jesús te ama. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima hace muchos años atrás, unas 45,000 personas llenando el estadio. Eran los tiempos de las guerrillas. Había un movimiento revolucionario llamado el Sendero Luminoso. Ese movimiento hizo tanto daño al país.
Esos guerrilleros entraban a una ciudad, a un pueblo de la sierra, del interior, mataban a todos los habitantes del poblado, ¿sabes? Mataban a hombres, mujeres, niños, mujeres embarazadas, mataban a todos. Las madres a veces se arrodillaban pidiendo compasión, no mates a mi hijo. Mujeres embarazadas, los mataban a todos, los degollaban. ¿Por qué? Porque así cuando el movimiento llegara al otro poblado ya no encontraría resistencia, porque los otros ya se entregaban. Mataron miles y miles de personas. Ahora, ellos, en la opinión de ellos no mataban por matar, quiere decir, ellos tenían un objetivo, un sueño, y el sueño de ellos era destruir la sociedad actual, que para ellos estaba corrompida, podrida, y querían construir una nueva sociedad. Entonces, para eso era necesario derramar sangre, aunque sea sangre inocente. Una de esas noches que yo estoy predicando ahí en el Estadio Nacional, viene un hombre con una gorra, lentes oscuros en medio de la oscuridad de la noche, bufanda. Era junio, mes frío allá en Lima. Y dice: pastor, yo no he venido aquí a escuchar el Evangelio. Yo soy un miembro del Sendero Luminoso. Yo he venido aquí cumpliendo mi trabajo. Nosotros estamos en todos los lugares donde hay reuniones públicas. Yo vine aquí al principio de la semana por eso, cumpliendo mi trabajo, mi deber. Pero anoche, pastor, cuando usted predicó de la muerte del Señor Jesucristo, yo entendí que toda la sangre que tenía que derramarse para construir una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero pastor, ¿qué quiere que haga con mi vida ahora? ¿Qué quiere que haga con tantas personas inocentes que he matado? Mis manos están manchadas de sangre. ¿Qué quiere que haga con mis pesadillas horribles en la noche cuando madres arrodilladas me piden que no las mate y yo las maté? ¿A dónde voy, pastor? ¿Qué hago con mi vida? Yo no merezco el perdón de Jesucristo. Yo merezco la muerte. Pues Pablo tampoco merecía. Yo tampoco merezco. Y tú tampoco mereces. La salvación de Jesús no es por merecimiento. Si fuera por merecimiento, entonces la salvación no sería por gracia. Pero la salvación es por gracia, no por merecimiento. No es porque te portaste bien, no es porque dejaste de vestir esto o de comer aquello. Es únicamente por la gracia maravillosa de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Cuando tú tratas de ser bueno con tus propias obras, nunca tienes paz. Nunca estás feliz, nunca estás contento. Vives atormentado, vives desesperado, vives mirando tu conducta, te miras en el espejo la vida, te ves horrible, monstruoso. Y entonces el diablo viene y te habla y te dice: no mereces, no eres digno, ve, abandona la iglesia, deja todo, nunca vas a poder. Pero cuando tú entiendes que tu salvación es por gracia, no por lo que haces,